Y es que esos recursos públicos que este gobierno de traidores, de pusilánimes y de serviles ha mandado a todas esas empresas privadas para garantizar que sigan teniendo beneficios, son un insulto a la inteligencia de la gente de este país. Hola a todos y bienvenidos a Formación Comunista. Yo soy Pau Botella y hoy vamos a hablar del espíritu del 15M, podemitas, reformistas y oportunistas varios. ¿Cómo estáis, chicos? Este es uno de mis primeros vídeos en solidario desde que hemos reactivado la marcha del canal. Sé que he tardado un poco en subir este vídeo. Estamos ultimando los últimos detalles sobre el libro de inmigración que en breve saldrá y que sin duda dará lugar a muchos vídeos, tanto en el canal de Roberto como en el mío, para enfrentar a todas las críticas del movimiento comunista del que tenemos que ser testigos a día de hoy, por desgracia. Gente que se cree que la revolución se hace en su casa y en base a citas. Pero bueno, ese no es el tema de hoy. He querido hacer un vídeo abordando una cuestión que creo que es de bastante actualidad en relación al movimiento comunista y a la coyuntura electoral en que se encuentra la clase obrera y el bombardeo mediático que se viene, o que ya está en ciernes, y que van a intentar convertir de nuevo, al menos por parte de los podemitas y seguramente también de los boxeros, en algún tipo de guerra civil imaginaria, como decía Hassel París, sin fascistas ni comunistas, en el que de repente, de boca de esta gente que lleva engañando a los trabajadores años y años, traicionando a cada uno de sus demandas y convirtiendo la lucha en la calle en una lucha totalmente oportunista, formal y legalista, una campaña mediante la cual van a intentar radicalizar a la gente en torno a ideas falsas, como llevan haciendo desde siempre y que están basadas en su imaginación. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de ese intento de Podemos por no desaparecer, de ese intento de Podemos por, digamos, restablecer el sentimiento del 15M, el sentimiento de ese Podemos de Pablo Iglesias en las europeas, que intentaba hacernos ver, al menos, y que consiguió convencer a unos cuantos de que iban a tomar el cielo por asalto. Es que, venga, eso sí que es gracioso. Pero bueno, dejando a un lado los cielos que se han quedado sin asaltar y la capacidad de saltar de esta gente de un sillón a otro, vamos a abordar dos cuestiones que se han estado haciendo, bueno, más o menos virales, pero que son bastante representativas de todo esto. Por un lado, quiero hablar de cómo de uno de los voceros por excelencia de Podemos, un intento de youtuber que salió para combatir la influencia del odio y la ultraderecha en los medios de comunicación, ya que por parte de los progres, como les dan todo hecho y siempre les dan un sitio en la televisión, al final no saben ni comunicar, son malísimos y han tenido que invertir tiempo en alguien como este tío llamado Rubén Hood, algunos lo conoceréis, que bueno, en un intento de equipararse a las voces de youtubers liberales o de derechas, ha intentado hacer como un formato, ¿no?, copiado de esta gente, que sirve para retroalimentar las mentiras de Podemos, para dotar de un carácter juvenil y rebelde a las campañas políticas del partido, que se ha hecho más carca en menos tiempo en toda la historia de España, y bueno, que a fin de cuentas sigue haciendo el ridículo. Yo, esto no es nada personal, ni siquiera lo conozco a esta persona, pero sé lo que hace en internet, sé cómo trata a la gente que ha sido crítica con el movimiento podemita y con la situación política en España en general, que trata a todo el mundo de fascista, porque cuando hay falta de argumentos siempre se convierte en lo más fácil. Y hace nada, pues sacó un hilo que he querido comentar para después reaccionar a otra cosilla que viene a colación de todo esto. Este tema es importante por dos cuestiones. Una, por todos los comunistas o toda la gente influenciada por la ideología comunista que sigue creyendo, por personajes como este, aunque no sé a quién puede convencer a este tío, entre otros, en la propuesta de Podemos, en la propuesta más reformista, lamentable, lamebotas que hemos tenido en este país, y que siguen engañando a la gente con preceptos totalmente falsos. Muchísima gente que quiere un país mejor y que quiere cambiar la situación de los obreros a algo mejor, se ha dejado llevar por los engaños de este partido, que cada vez engaña a menos gente y que necesitan hacer este tipo de cosas para volver a ilusionar al menos una parte de la población que vivió los procesos que vivió España en el 15M y durante la crisis,
y que siguen utilizándose de manera romántica, también falseando lo que llegó a ser ese movimiento, para intentar recuperar ese espíritu de lucha. Por otro lado, esto también va por todos aquellos que, bueno, desde su casa, desde su sillón, desde su silla, intentan convencernos de que la verdadera lucha es la lucha revolucionaria internacional de un movimiento comunista que está en su cabeza y que a la hora de la verdad después son lo más reformista, lo más oportunista, y todo el mundo sabe que por muchas fotos de Mao que se pongan en el Twitter, por muchas descripciones súper revolucionarias y muchos pronombres, después cuando llegan las elecciones les entra el canguele, se creen, no sé muy bien cómo, la campaña de que viene el lobo, de que viene el fascismo, de la ultraderecha y que hay que conservar las pocas cosas que tenemos, votando a gente traidora, mentirosa y que habla en nombre de nuestra clase para después clavársela por la espalda. Bien, después de haber descargado un poco de bilis, voy a enseñaros el hilo del que quiero hablaros para que os hagáis una idea del nivel de arrastramiento y de desesperación en el que se encuentra esta organización que vino a romper con todo, que se iba a convertir en la fuerza de los trabajadores. Es que estoy harto de este tipo de argumentarios, estoy harto de esta visión melodramática de algo que no fue así y que sirve para seguir alimentando la mentira de que en España todo puede cambiar votando a partidos, además, como Podemos. Mejor que la veáis por vosotros mismos. Bien, ¿qué dice nuestro amigo revolucionario, combativo, guerrillero Rubén? Vamos a verlo. Bueno, esto es un hilo, ya es duro saber que vas a tener que leer un poco de este tío, bastante. Vamos. Podemos me inspiró a entrar en el activismo. Bien, yo quiero parar aquí y vas a decir, cabrón, déjanos leer un poco. Bueno, la gente que habla de activismo... ¿Cómo decís ahora? Red flag, ¿no? Pues eso, 70 de esas. De verdad, cuando alguien habla de activismo es porque no ha militado, ¿vale? Porque, vale, en otros países yo puedo entender que incluso esas palabras se junten como algo similar. Aquí activismo solo significa una cosa, y es que no has militado en tu vida. Que te dedicas a hacer una actividad performativa, políticamente hablando, que nunca llega a nada. La militancia es algo muy distinto al activismo. Es algo basado en la disciplina, en la colectividad, en sacrificar algo de uno mismo para llegar a cambiar algo en beneficio de los demás. El activismo suele basarse más en intentar ser un influencer cutre al que le hacen caso porque dice lo que todo el mundo quiere escuchar. Pero bueno, seguimos. A luchar. Un hijo del 15M. Un partido que entró al ring con una mano atada, medios, jueces, todo en contra. Contra todo pronóstico, se convertía en la primera fuerza en intención de voto. Golpeaba al régimen en las costillas. Bien, yo de verdad entiendo el rollo melodramático, romántico, de una cosa que se vendió muy bien en la televisión y que solo resultó ser una farsa más. Un partido que entró al ring con una mano atada. Al ring no se entra con una mano atada cuando entras con más de $500,000 de euros. Eso para empezar. Cuando entras con periodistas, profesores universitarios, jueces, un entramado de recursos que no quiere decir que nadie tenga derecho a tenerlo. Quiere decir que siempre se vende esa historia de que un profesor decidió emprender un proyecto cuando es mentira. Y cuando Podemos tenía claras intenciones motivadas desde sectores concretos de la izquierda que querían renovarse y encontrar una manera de seguir chupando del bote. Medios, jueces, todo en contra. Bien, yo de verdad necesito que me lo aclaren. Cuando Podemos irrumpió, es cierto que muchos medios se les echaron encima y muchos medios les empezaron a dar cabida y les empezaron a dar bola. Justamente los podemitas se quejan de que en un momento dado, cuando todo iba bien, ¿no? Cuando Podemos parecía que iba a tomar el cielo por asalto con votos, los medios de comunicación hicieron una campaña en contra para destruirlo, entre otras cosas, con el falseamiento de documentos que llevó a cabo Ferreras. Pero bueno, si ahora resulta que siempre lo han tenido todo en contra, cuando les llevaban todas las semanas a la sexta noche, cuando les invitaban a todo tipo de debates, será verdad. ¿Ha habido boicot por otros medios? Hombre, pues claro que sí, Pero esto se llama política. Se llama política. Y si quieres tomar el cielo por asalto, estás en contra de todo lo que hay, eras un hijo del 15M, al que por cierto traicionaste hasta la última de sus reivindicaciones, es normal que tengas a la gente en contra. Lo que no es normal es que te pongas a llorar, que es lo que llevan haciendo sobre todo estos últimos años. Contra todo pronóstico se convertían en la primera fuerza en intención de voto. Y, bueno, golpeaban al régimen en las costillas. ¿Cómo? No lo sé. ¿Con movimientos huelguistas que ponían al país patas arriba? No.
con manifestaciones que ponían al poder contra las cuerdas pidiendo reivindicaciones, tampoco. ¿Con intervenciones de un señor pedante en la televisión? Bueno, si eso es golpear al régimen en las costillas, yo soy Rambo y Rocky, unidos, además. ¿Qué es esto? ¿Cuándo se ha golpeado al régimen en las costillas? El régimen lleva golpeándonos a nosotros en las costillas desde el 78 como quiere. Como quiere. Y Podemos ha sido un garante de que eso siga pasando, porque hoy en día Podemos es el garante del bipartidismo, es el que legitima al PSOE. Es el partido que sigue garantizando que gobiernen los que tienen que gobernar. Las costillas del régimen están muy bien, muy blindadas. Yo creo que nunca han estado tan blindadas como ahora. Las de los trabajadores están en ruinas, están en la miseria. Esa es la situación anímica de la clase trabajadora en España. Abandonada. Madre mía la película. Desde entonces, medios, policías y jueces afines al régimen del 78 no han parado de bombardear a sus dirigentes. Yo con esto de afines del régimen del 78 me lío, porque ¿no fue Podemos el que hizo todas sus campañas basándose en la Constitución española? Diciendo que había que proteger y desarrollar los derechos de la Constitución española. ¿No fue Pablo Iglesias el que habló de que las leyes y el Estado estaban al servicio de los pobres? Es que estoy alucinando y por favor le pido al editor que me ponga algún titular de la campaña de Iglesias con el tema de la Constitución. ¿De qué hablan? No quieren acabar con el régimen del 78. Es mentira. No han parado de bombardear a sus dirigentes. Acoso mediático y violencia política. Sabéis de lo que hablo. Esto ha sido desde sus inicios y lo sigue siendo ahora. Irene Montero es el ejemplo más claro, ¿vale? Dos cosas. Acoso mediático, bueno, es un término que puedo entender en la guerra mediática política y obviamente Podemos solo ha tenido algunos medios de su bando. Ha tenido medios importantes de su bando, pero bueno, solo algunos. Pero violencia política. Yo entiendo que queráis darle ese tono melodramático al conflicto político en España, pero vosotros no sabéis lo que es la violencia política. No lo sabéis, primero, porque nunca habéis militado. Segundo, porque en vuestra trayectoria política lo que habéis recibido de violencia política es un chiste. Es que os incomoden por defender lo que defendéis, algo normal en política. Y no lo sabéis porque si mañana hubiera violencia política de verdad, los primeros en iros a Londres, los primeros en abandonar este país, los primeros en iros con el rabo entre las piernas, seríais los podemitas, seríais vosotros, incluidos los influencers. No hablo de los votantes, porque esos se tienen que quedar aquí. Ellos no tienen dinero de la política para irse. Ellos no tienen dinero de favores para irse de España y poder seguir vendiendo el cuento de que lucharon por transformar este país. La realidad es que la violencia política es un tema serio que además se vive en muchos países de Europa. Que vayan a tu casa a hacer una barbacoa afuera y que te griten no es violencia política. Y si no, bueno, usando esta regla de tres, lo que hacía Podemos de hacer scratches en casas de la gente es violencia política. A mí no me parece mal hacer scratches, pero cuando nosotros los hacemos, nos llaman fascistas, hablan de violencia política y de acoso. Cuando los hacen ellos, que los hacían mucho peores que nosotros, se convierten en seres de luz, en gente que llevaba las reivindicaciones del pueblo a las casas de los políticos, que como representantes públicos tenían que responder al pueblo. Cuando nosotros les hacemos eso, somos sectarios, somos unos acosadores y somos lo peor. Esto se llama hipocresía y se llama infantilismo, básicamente. No hay violencia política contra Podemos. Ni siquiera estamos hablando de la vieja violencia política más rudimentaria, de reventar manifestaciones o de ir a por dirigentes políticos. No ha pasado eso. Que un loco una vez le mandara a no sé qué a Pablo Iglesias no es violencia política. La violencia política es un fenómeno social, no es un acto individual. Entonces, dejad de mentir y de haceros la víctima, porque no hay nada menos prometedor que un partido que dice querer cambiarlo todo y querer tomar el cielo por asalto, que está llorando todo el día. ¿Qué es lo que hacéis? Irene Montero es el ejemplo más claro. Irene Montero es el ejemplo más claro de traición incluso al feminismo. Irene Montero es el ejemplo más claro de infantilismo y de pijoterío de una persona que pasa de lo que le dicen, pasa de lo que le ocurre a las mujeres de verdad en este país y se centra en agendas de lobbies, de organizaciones que le han llevado al poder y que le bailan el agua por su consonancia con el rollo de la izquierda de los Estados Unidos. Irene Montero es una vergüenza. Dicen, no, lo que le están diciendo a Irene Montero, lo que le están diciendo a Pam Ángela. Ya, es que lo que pasa con la política es que se juntan dos cosas. Tú como representante político del pueblo, supuesto representante político, lo que dices y lo que haces y el contraste con la gente que te ha votado e incluso con la gente que no. Y dicen, posiblemente sea la ministra que más violencia mediática y política sufre. Vamos a ver, ¿cuántas campañas han hecho desde la izquierda para llamar a Abascal fascista? O sea, de verdad.
O a Ayuso. Cuando sacan monigotes de Díaz Ayuso en las manifestaciones de la sanidad pública en Madrid, que no me parece mal que se hagan manifestaciones por una sanidad decente, pero vaya, curiosamente, solo se hacen en la Comunidad de Madrid, como si la sanidad pública en este país estuviera en manos de Dios, prácticamente gracias al gobierno más progresista de la historia, como si no hubiera cosas que mejorar, pero no. Tenía que ser en Madrid. No me parecerá mal nunca que la gente salga por eso, pero no es violencia política entonces que pongan el monigote de Ayuso o el mote que le pusieron a nuestro amigo Almeida, que lo usan así, sin ton ni son, de risas, pero si fuera al revés. Ay, si fuera al revés. La que se lió con las acusaciones que le hicieron a Irene Montero de estar donde está por lo que está. Y ahora viene a darnos lecciones de moral. Es impresionante. Todavía están obsesionados con Iglesias. Hombre, teniendo en cuenta que Iglesias ha sido vicepresidente, ha sido el que ha montado el partido, el que ha hecho que el partido sea como es hasta ahora, y que hoy en día sigue dirigiendo, obviamente, el partido, y quedándose a un lado a través de plataformas como la televisión que se va a montar o su podcast en público, en el que obviamente está conservando su figura para poder volver en un futuro a la política, normal que hablen de él. Porque sinceramente tú miras la lista: Yolanda Díaz, Yone Belarra, Irene Montero, y obviamente la única que se nota que tiene algo de proyección propia es Yolanda Díaz, y aún así todos sabemos en lo que va a acabar eso. Yone ya es habitual en las noticias del ABC o El Mundo. No tan habitual. La verdad es que la irrelevancia política que hay detrás de esa señora es impresionante. Ni siquiera los medios que quieren hacerle un boicot consiguen hacerlo porque no hace nada de provecho, de verdad. No lo hacen con otras formaciones. ¿Por qué no atacan con la misma dureza a otros partidos? Bueno, eso de que no lo hacen con otras formaciones es mentira, totalmente mentira. Y segundo, que no lo hagan con otros partidos, y supongo que te referirás a los partidos del poder, al PP y al PSOE, es porque esos medios son suyos. No sé si lo sabes, pero son suyos. Porque en España los medios de comunicación están en manos de poderes económicos y políticos. Pero hay muchos periódicos que sí hablan de ellos. Y también hay periódicos que hablan de Vox. No sé si te suena ese partido político. No ha habido campaña contra Vox. No me gusta Vox. Pero ¿por qué la gente en España asume que Vox es fascista, por ejemplo? Son una parodia de la derecha radical del PP. Cuando Vox se presentó en Vallecas, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Y qué dijeron los de Podemos? Eso no era violencia política. Si hasta llovían piedras. Y después vais de víctimas. ¿Cuándo le he oído una piedra a Pablo Iglesias en un discurso a Irene Montero, la más perseguida de este país? Y no estoy intentando victimizar a Pascal. Estoy hablando de las reglas del juego en el que queríais irrumpir y en el que habéis utilizado para engañar a la clase obrera en nuestro país. Y este tío sale a defenderles como un lamentable. ¿Cómo se nota que aquí no solo hay una relación de afinidad política, de verdad, Porque el impulso transformador del 15M sigue presente en el partido. Cambiar la estructura de poder de la sociedad española. Impresionante. Vamos a empezar por el principio. El 15M se presentó como un fenómeno espontáneo y con un carácter claramente interclasista. Un fenómeno que, aún así, podía convertirse en algo distinto, algo que irrumpiera en la sociedad española como un ariete y consiguiese cambiar la situación de los obreros en este país. La realidad es que todo ese potencial se convirtió en un bodrio institucional que engañó a la gente, que se inventó lo de los círculos, que se inventó un programa que después fue cambiando con el tiempo, al igual que con alianzas que poco a poco se fueron diluyendo en no, la correlación de fuerzas, no, es que es lo que hay que hacer para seguir sobreviviendo y garantizar que este gobierno sea el más progresista de la historia. La historia de Podemos y del 15M es la historia de la traición, de convertir algo que de por sí no tenía mucho potencial, pero que tenía más potencial que muchas de las cosas que habían surgido hasta ese momento, en algo totalmente inútil y servil. Vamos a analizarlo. ¿Qué quería hacer el 15M? Acabar con el bipartidismo. ¿Podemos ha conseguido acabar con el bipartidismo? Nos dirán, no, pero es que este es el primer gobierno de coalición de la historia. Sí, y Podemos ha dedicado sus últimos años de campañas electorales en garantizar que vuelva a legitimarse a nivel político y público la figura del Partido Socialista Obrero Español, el partido del régimen, el partido de la OTAN, el partido de los GAL, el partido de los acuerdos marco con UGT y comisiones después de la transición, el partido que de la Unión Europea, el partido de vender al Sáhara y permitir el genocidio que está cometiendo en Marruecos, el partido
que se alía con la potencia marroquí, ergo con Estados Unidos, y que rompe relaciones con Argelia. El partido que garantiza la agenda de los Estados Unidos en España, de las bases de la OTAN, que garantiza que sigamos siendo el mando de operaciones estadounidense respecto a África. El partido que ha permitido que se sigan vendiendo armas a Arabia Saudita para la guerra en Yemen. Ese es el PSOE, el partido de los seres en Andalucía. O de nuestro colega con sus amiguitas en una habitación de hotel. O sea, el papel de Podemos ha sido coger las reivindicaciones del 15M, retorcerlas de manera malévola y convertirlas en un subproducto de la política electoral más inservible y estéril que hemos visto en muchos años. Los de abajo contra los de arriba. Los políticos podemitas siguen cobrando 100.000, bueno, me da igual, 80.000, 100.000, 120.000 euros al año. Son gente que ha apoyado la guerra en Ucrania, que perdamos dinero y recursos en la guerra de Ucrania, mientras en este país estamos pasando las putas. Cuando el gobierno animó a las empresas eléctricas españolas a producir bombillas y baterías para apoyar a Ucrania, mientras aquí la gente no puede ni pagarle la luz, eso no es reírse de la gente. Y dirán, no, pero Podemos ha votado en contra de estas cosas. Sí, pero sigue en el gobierno. El único momento en el que alguien de Podemos amenazó con romper algo del gobierno fue con la ley trans. Con la ley trans. Con una ley que, a pesar de lo que opine yo sobre esa ley, una basura anticientífica que va a provocar muchísimos problemas, sobre todo a la juventud en los próximos años, es una ley que afecta al 0,01 de la población. O sea, ya fuera de debates. ¿De quién se creen que se están riendo? ¿Qué 15M? ¿Qué cambiar el poder en España? ¿Qué procesos de depuración de los órganos judiciales o policiales o institucionales ha hecho Podemos? Solo hace que parasitar. No ha propuesto ninguna reforma real. Ni siquiera ha puesto en manos de la gente instrumentos democráticos como consultas o referéndums. Ni se ha peleado con el gobierno para que la gente pueda pronunciarse y decir lo que quiera hacer. Lo han convertido todo, como siempre, en política de gabinete. Política a puerta cerrada, a espaldas de la gente, aprobando lo que hay que aprobar para mantener el gobierno más progresista de la historia, porque si no lo hiciéramos nosotros, lo haría el PP y mucho peor. Eso se llama tratar a la gente como gilipollas. Y todos los comunistas que apoyan esto no son más que los restos de la decadencia más oportunista que viene aquí por el PC, que se dedicó a legitimar este proyecto político porque sabían que era la única manera de seguir vivos. E incluso, y esto siempre lo digo, e incluso con el Partido Comunista de España, el partido de la traición, de Carrillo, de la transición, de la gente torturada e encarcelada mientras ellos le bailaban el agua a los poderes franquistas. Pero bueno, a fin de cuentas, el Partido Comunista de España, incluso con este partido en el gobierno, si llaman socialcomunista al gobierno actual, no es por el PC. Es que es por Pablo Iglesias, es por Podemos. Hasta Podemos, quitándose los símbolos, los colores, los nombres, la historia, todo lo que se suponía que era necesario para hablar de... Hasta ellos han sido identificados antes como comunistas que vosotros, que sois un chiste. Y ahora veremos por qué. Porque este vídeo no se va a quedar aquí, no os preocupéis. Es por eso que el poder se mueve contra este partido y es por eso que yo me muevo a favor. Bueno, si el poder se moviese contra Podemos, Podemos estaría disuelto, de verdad. A Podemos le han dejado una cuota de poder para hacer una cosa muy específica. Cuando ha intentado salirse de esa cuota de poder, les han puesto en su sitio. Es tan sencillo como eso. Que tú apoyes a Podemos no es porque creas que vas a cambiar nada en España, es porque eres un oportunista que no sabes nada de política revolucionaria y que te crees los mismos cuentos que se creyó la gente años atrás con organizaciones similares como Izquierda Unida o el propio PCE, que mientras pactaba con los poderes postfranquistas traicionaba cada una de las reivindicaciones de los obreros. No sabéis nada de revolución, no sabéis nada de transformación, no entendéis nada de procesos de cambio, porque los procesos de cambio necesitan algo más que votos, que una imagen rebelde en televisión y llevar camisa. Necesitan algo más, algo más. Incluso diría que no necesitan nada de esto. La fuerza de la lucha revolucionaria está fuera de todo eso y vosotros os habéis encargado de enterrar todo eso. Por eso no tenemos una huelga general desde 2012. Por eso las huelgas que hay ahora son huelgas que no llegan a nada, gracias a los sindicatos del poder que también os habéis encargado de legitimar con el tiempo. Porque el proyecto sindical de Podemos, somos sindicalistas, ha quedado como un fracaso más.
Preferían dedicarle dinero y tiempo a otras cosas como, no sé, la ideología queer o quedarse callados con el tema del Sáhara antes que promover un movimiento sindical con mínima capacidad transformadora. Pero son reformistas, ni aunque hubieran conseguido crear ese sindicato hoy en día sería revolucionario, sería otro sindicato más del poder, que quiere su cuota de afiliados, que quiere su cuota de subvenciones y acabar mejorando la vida de la gente, es decir, haciendo cambios en base a los designios de los empresarios para que ellos estén contentos y los obreros sigan perdiendo. Porque como dijo Yolanda Díaz respecto a la reforma laboral, eso de perder y ganar es una cosa muy masculina. Aquí ganamos todos. ¿Creéis que si gana la COE, ganamos nosotros? ¿De quién cojones os estáis riendo? Por una razón muy simple. Si el poder no se moviera contra Podemos, dejaría de apoyarles de forma instantánea. Sería el momento en el que habrían dejado de ser peligrosos. Habrían sido engullidos por el poder. Creo que es el momento, Rubén. Rubén, ha llegado tu momento. Podemos no está engullido por el poder. Podemos es el poder. Un poder ya débil, destruido porque nadie les hace caso, pero lo es. No tienen ninguna capacidad transformadora. Han vendido todas las posiciones que tenían, que ya eran lamentables de por sí, para seguir en el poder. Son el ejemplo de la traición y del inmovilismo más absoluto. Hoy en día la gente no sabe ni lo que es una manifestación, y es gracias a tus amigos. Siguiendo modas de Estados Unidos, prefieren hablar de ecologismo cutre e individual antes de los problemas de la clase trabajadora en este país, prefieren conservar su sillón, arriesgar algo por la lucha de los obreros, por posiciones que creo que podrían haber sido legítimas. Es que no estamos hablando siquiera de armar un movimiento transformador y de cambio en España, no, estamos hablando de que ni siquiera se han jugado su sillón, no han amenazado con romper el gobierno siquiera por cuestiones como el Sáhara, la reforma laboral, la guerra de Ucrania. Eso no vale la pena. Eso no vale la pena. ¿Por qué iban a amenazar con romper el gobierno por eso? Hay que mantenerse ahí para evitar que entre la ultraderecha y haga lo mismo que nosotros. Que viene el lobo. Sí. Dice, ahí siguen, en una trinchera. La trinchera. Por favor. Ponen de algún despacho o el parlamento. O sea, de verdad, ¿de qué hablan? O el chalet. Ponen del chalet. ¿Qué cojones? Os animo a que rememos juntos. Esto es una manera de decir os animo a votar a un partido que va a desaparecer. Movimientos, sindicatos, volvamos a aquella irrupción histórica. Unámonos para devolverle el músculo institucional que tuvo al inicio. Y es que esta es la conclusión. El músculo institucional es lo único en lo que piensan, porque para ellos la lucha en la calle es algo del pasado. Es algo que no sirve. Lo que hay que hacer es lamerle el culo al partido más grande para que te deje un ministerio de consumo o de igualdad, de manera que todo lo que haga solo sirve o para ser totalmente irrelevante o para conseguirles más votos al partido grande. ¿Cómo que músculo institucional? ¿Desde cuándo en España se han cambiado cosas con músculo institucional? Al menos solo con músculo institucional. ¿Por qué no habla de los problemas que ha habido en España respecto a la desmovilización en las calles, a la desorganización de los trabajadores? ¿No se da cuenta que está directamente relacionado con estos procesos electorales, con el papel lamentable que ha tenido Podemos? Ay, necesitamos a todas y a cada una. Uy, se ha liado transfobia, homofobia y machismo. Necesitamos a todas y a cada uno de vosotras. Muy mal, Rubén, invisibilizando, no me lo esperaba de ti. Demostremos que no solo estamos vivos, sino que vamos a por el segundo round. Mira, tío, Podemos estar en el quinto round, los puntos están muy desequilibrados y de verdad el KO no va a ser técnico. Eso es lo que quiero decir. No va a haber KO técnico, va a besar la lona. Ya la ha besado varias veces. No sé cómo se sigue levantando. A lo mejor porque interesa. O porque la gente que esté ahí dentro va a hacer lo que sea por conservar su sillón. Porque antes de hacer autocrítica, antes de bajarse al barro con los trabajadores y de cambiar las formas y de cambiar los planteamientos políticos que les han llevado ahí, antes de hacer eso se mueren. ¿Por qué? Porque tienen que conservar y conservar. Dinero, dinero, dinero. Influencia, ¿para qué? Para ellos. Para tener ese sueldo vitalicio después. De verdad, nadie se cree ese espíritu transformador. Y para ejemplo, un botón. Voy a poner, ya para acabar este vídeo, las declaraciones del secretario general del Partido Comunista de España, el hombre que se supone que representa el movimiento que transformó todo, que trajo la democracia a España, que de eso ya hablaremos otro día. Voy a enseñaros cuál es ese espíritu revolucionario del que habla Robin Hood, ese espíritu transformador que da miedo a los poderosos, que es peligroso, que está en la trinchera para cambiar España. Lo siento.
proteger a la sociedad española en un momento tan difícil como la pandemia. Incluso los empresarios de este país, en la historia de España no ha habido una transferencia de recursos del Estado tan grande a las empresas privadas como la que ha llevado adelante este gobierno. Efectivamente, y es que incluso ellos mismos reconocen para qué han servido, para garantizar que siga la reproducción del capital, para dotar de recursos públicos de los trabajadores, del trabajo de toda la gente de este país, a empresas privadas, para evitar que los ERTE y los despidos les golpeasen demasiado fuerte a empresas incluso millonarias o multimillonarias, mientras los trabajadores no sabían si iban a cobrar ese mes. Y es que toda esa dotación pública la vamos a pagar nosotros, no solo por las crisis que puedan venir del capitalismo mundial, sino por la gran deuda que estamos acumulando, un gasto público que no saben ya cómo sufragar y que encima, cuando hay que poner el cazo, cuando hay que pagar porque el sistema no aguanta los golpes de la realidad, los que lo tenemos que pagar somos los trabajadores. Y es que esos recursos públicos que este gobierno de traidores, de pusilánimes y de serviles ha mandado a todas esas empresas privadas para garantizar que sigan teniendo beneficios, son un insulto a la inteligencia de la gente de este país. Y es que todo lo que hemos estado comentando que ha hecho Podemos de oportunismo y de intentar conservarse a toda costa, traicionando cada una de las reivindicaciones que les llevó a donde han llegado, ese es el ejemplo de por qué no hay que seguir apoyando a esta gente y empezar a repensar un poquito en la política de este país, porque ya está bien de seguir las modas del sistema, ya está bien de seguir las modas que vienen de Estados Unidos, de lo políticamente correcto, de lo que hay que hacer, porque lo que se ha demostrado es que toda su mierda no sirve para cambiar la realidad en España, solo sirve para seguir conservando las cosas tal y como están, que sigan perdiendo los de siempre, los trabajadores, que España siga perdiendo soberanía, que siga agravándose el problema migratorio, que sigamos hundiéndonos en la miseria gracias a las actitudes totalmente cobardes y oportunistas de esta gente. Ya está bien de discursos melodramáticos y de gente que además no ha militado en su vida y que no sabe lo que significa sacrificar algo por los demás. Quería hacer este vídeo porque llevo calentándome unos días con este tema. He intentado ser lo más sosegado posible porque creo que esto es un tema serio. Traeremos más vídeos a este canal de este estilo, quiero hacer un variado. Dentro de poco también hablaremos de la de acero que ha salido y podéis, la voy a dejar en la descripción, podéis ir a comprarla si queréis o a descargarla, en la que hemos hablado de muchos temas interesantes como la inmigración, la cuestión nacional, cuestiones históricas que me gustaría traer al canal. Traeremos cada uno de los artículos a este canal y dentro de nada también traeré a los colaboradores, Fermín y Richard, que fueron una gran colaboración y a muchos os gustó. Quiero seguir trayendo buen material, sé que he tardado en subir el vídeo, pero subiré vídeo dentro de nada. Gracias a todos por el apoyo, dejad en los comentarios de qué os gustaría que hablásemos, si os ha gustado el vídeo o no, dadle a me gusta y suscribiros. Un saludo y nos vemos pronto.